Buenos días, profesora. Esperando que se encuentre bien. El día de hoy, junto a mi grupo, con los integrantes Andrés Guacón, Justin Chávez, Gutiérrez Yandri y Álvarez John, y mi persona, vamos a realizar el ejercicio, el trabajo autónomo número 5, en el cual nos plantea dos ejercicios donde vemos dos conjuntos, el cual tenemos que determinar si es dependiente o independiente. Nos pide el ejercicio que lo hagamos a través del planteamiento de la combinación lineal de los mismos y también resolviendo por el método Gaussiano. Nos pide además que comprobemos con la determinante de cada uno de los ejercicios. Bueno, primero que nada nos vamos a ubicar en el ejercicio uno, donde vemos y que nos plantea un conjunto con varias matrices. Para poder nosotros saber si estas matrices son dependientes o independientes, tenemos que utilizar la combinación lineal, la cual es la siguiente. Nosotros ahora, al reemplazar por cada uno de, de las matrices en C1, C2, C3 y C4, tenemos lo siguiente, que C1 va a multiplicar a todo lo que viene siendo la matriz, la primera matriz, más C2 que va a multiplicar a la segunda matriz y así consecutivamente hasta llegar a la matriz 4. Ahora, nosotros cómo planteamos eh, esto de aquí. Bueno, básicamente en la primera fila vamos a poner todos los elementos de la matriz que coincidan con el elemento A11. Es decir, C1 con el elemento 11, que en este caso sería 1. Como en este caso es positivo, lo ponemos C1 positivo. Luego ponemos el elemento 11 de la matriz C2, que sería -1. Como en este caso es negativo, vamos a poner negativo, y como es 1 ponemos C1. Así constantemente con todas. Luego en el elemento 2 2, el elemento 1 2, luego el elemento 2 1 y luego el elemento 2 2. Lo cual nos queda lo siguiente. Ahora nosotros vamos a sacar una matriz de coeficientes, ¿no? Bueno, creo que será coeficientes, donde nosotros nos fijamos en el valor que tiene aquí para poder obtener esto de aquí. Ya aquí es lo que nosotros tenemos que aplicar el método gaussiano para poder obtener los valores de C1, C2, C3 y C4. A continuación, alguno de mis compañeros me quiere ayudar explicando cómo vamos a utilizar el método gaussiano. Ya, yo voy. Listo. Ya con el primer ejercicio usando la combinación lineal y ya teniendo una matriz un poco más grande, vamos a utilizar el método Gaussiano para, en este caso, en la tarea nos pedías que tenemos que verificar si la matriz la matriz dada va a ser dependiente o independiente. En este caso, para verificarlo, primero tendríamos que usar el método Gaussiano, que como se puede ver en la imagen, lo primero que vamos a querer hacer es tener la primera columna, necesitamos que tenga ceros, y como ya tenemos un 1 acá, lo tenemos como pivote, y empezamos a transformar cada fila. Aquí tenemos fila 2 más fila uno y fila 4 más fila uno. En este caso, como es un 6 lo tenemos que multiplicar para -6 para que se transforme en cero. Como en la fila 3 ya tenemos un cero, no es necesario hacer una operación para transformarlo. Ya con la transformación queremos seguir transformando números a ceros para tener la diagonal de ceros. Seguimos con la fila 3 y la fila 4 que, como se ve en la imagen, tenemos 3 y 7. Los transformamos haciendo la operación de fila 3 más fila 2 multiplicando por 3. Y fila 4 más fila 3 multiplicando a 7 para que se transformen a ceros. Ya. Seguimos con la transformación de ceros. En este caso ya tenemos para transformar la fila 3, en este caso lo tendríamos que multiplicar para 1/5. Y también para seguir con el siguiente, tendremos que multiplicar, no, tendríamos que hacer la operación fila 4 más fila 3 por -10. ¿Ya? En la siguiente imagen ya podemos empezar a sacar la determinante, como se pide en el ejercicio. Se usa el método de Sarrus y se llega a la conclusión de que en la determinante nos da como resultado 5. ¿Qué quiere decir esto? Que
Para saber si es dependiente o independiente, va a depender si la determinante es distinto a cero, el conjunto va a ser independiente. Pero si la determinante de ese conjunto es cero, va a ser dependiente. Ya para que pueda Yo hago la explicar. combinación lineal del segundo. Listo. El- Falta sacar los valores de Falta C1. explicar en el sistema de ecuaciones de Ah, C1, C2, cierto. C3, C4. Explícalo yo, güey. No Ya, sería. Ah, bueno, le explica yo. lo que hacemos aquí es convertir la matriz que nos dio el resultado, reemplazar con los valores de C1, C2, C3. Como vemos al final, C4 nos da un igual de cero. Lo que hacemos ahí es reemplazar en las ecuaciones de arriba y esto nos va a dar que C1, C2, C3 y C4 valen cero. Como todos los valores son ceros, nos dice que el conjunto va a ser independiente. Solo eso. Ya, aquí Ya, alguien vale. Y eso ya está que estudiado. la combinación lineal. Yo hago la combinación lineal. ¿Y qué quedaría? Aquí, En el aquí ejercicio Quedaría. 2. Llego nomás hasta aquí. hasta aquí, porque aquí tenemos el conjunto, aquí aplicamos la fórmula Ya, y la matriz donde vamos a utilizar el método gaussiano. ya. Elimina todo eso para explicar. Ya, ya bueno. Ya. Bien, ahora tenemos el ejercicio número 2, en donde nos plantea un conjunto con tres vectores. En este caso, estos de aquí serían nuestros vectores. Y siguiendo la regla o siguiendo la combinación lineal, nos dice que, un conjunto de vectores, cada elemento de ese conjunto de vectores va a estar multiplicado por una constante o por un escalar, en este caso C1, C2 o C3. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar ese escalar que no conocemos en este caso, por cada uno de nuestros vectores y hacer una suma de esos productos. En este caso, planteamos C1 multiplicado por el primer vector, más C2 multiplicado por el segundo vector y más C3 multiplicado por el tercer vector. De esta manera, si ustedes se acuerdan, la multiplicación de un escalar por la matriz era ese escalar multiplicado por cada uno de los dígitos de la matriz. En este caso, multiplicamos C1 por C4 y así tendríamos C1 en cada uno de estos términos, en este caso 4, 6 y menos 2. De esta manera podemos colocar todo dentro de un sistema de ecuaciones lineales en donde tenemos que C1 representa, o bueno, está acompañado de cada uno de los dígitos del primer vector, como lo pueden ver en este caso. C2 de igual manera está acompañado por cada uno de los dígitos del segundo vector y C3 de igual manera está acompañado por cada uno de los dígitos del tercer vector. Todo eso lo vamos a igualar a cero y de esta forma colocamos cada uno de estos términos en una matriz, con los resultados de ese sistema de ecuaciones. Y luego tenemos que resolver con el método gaussiano. Listo. Ya, ¿quién puede explicar el método gaussiano? Chávez, ¿tú puedes? Lechuga. No, no sé. Ya, mira, por ejemplo, lechuga, no importa. Esto, o sea, es realmente fácil. Recuerda que nosotros tenemos esta matriz y como nosotros tenemos esta matriz, necesitamos convertirla a una matriz triangular superior. ¿Qué nos indica esto? Que básicamente estos elementos de aquí tienen que ser cero. Los tenemos que convertir en cero para que haya una matriz triangular superior. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? En Inferior. no, superior, porque el triángulo está arriba. Inferior. O sea, lo primero que vamos a hacer como tal es multiplicar la fila 1 por un cuarto. ¿Para qué? Para que este 4 de aquí se convierta en qué? En un 1 y poder utilizarlo como pivot. Entonces, aplicamos todo eso a la primera fila, que sería 4 por un cuarto, 1. Menos 2 por un cuarto, menos 2 un cuarto. Aquí podría haber simplificado. Menos 1 por un cuarto, menos un cuarto. Y 0 por un cuarto de 0. Ahora, nosotros como ya tenemos esta fila, básicamente vamos a multiplicar esta fila, la fila 1, por un escalar para poder restarle, perdón, para poder sumar
a una fila y que esa suma nos dé cero en un elemento de la matriz que nosotros deseamos. En este caso sería este y este, donde vamos a multiplicar perdón, vamos a sumar la fila 2 más la fila uno, pero la fila uno va a ser multiplicada por menos 6. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos un pivote aquí. Entonces, menos 6 por uno, ¿qué nos va a dar? Ay, agarrar aquí. Menos 6 por uno, menos 6 por uno me va a dar menos 6. Y menos 6 más 6, ¿qué me va a dar? Cero. Lo mismo de esta manera. Menos 6 por menos 2 cuartos me va a dar más 3. Entonces más 3 menos 3 se cancelan, igual cero. Lo mismo aquí. Menos 2 por menos 6 y todo eso sumado, perdón, menos 6 por menos un cuarto menos 2 nos va a dar menos un medio. Y lo mismo. Menos 6 por cero cero, se le suma cero cero. Hacemos lo mismo Eso en la sí segunda. entiendo, eso sí entiendo, pero ya en el siguiente, ¿por qué le dan el valor de 2 a C2? Ya, verás, aquí, verás, esto es fácil. Nosotros tenemos que sacar los valores para obtener C1, C2 y C3 para saber si es dependiente o independiente. Pero como nosotros vemos al momento de nosotros utilizar el método gaussiano, nos sale automáticamente dos ceros en dos filas, lo cual no nos da para obtener el valor de C2. Entonces, como no tenemos el valor de C2 a través del método gaussiano, nosotros le vamos a dar un valor a C2, porque puede ser cualquiera, es una variable dentro de la matriz. Entonces, reemplazamos C2, ¿para qué? Para poder obtener C1. Porque como nosotros no tenemos C2 a través del método gaussiano, le podemos dar un valor, ya que es una variable. Eso indica. Por eso, cuando pasa Bueno, eso, nosotros mira, podemos reemplazar. Por eso, si tú te das cuenta, nosotros cogemos la primera ecuación y reemplazamos C2 por 2. Porque aquí recuerda, aquí C3 nosotros sabemos que es cero porque no hay nada más que C3. Entonces, si tú pones C3 multiplicado por un medio, lo pasas al otro lado, cero dividido para un medio, cero. ¿Entiendes? Y ahí básicamente obtenemos el valor de C1. Claro, aquí está que C1 es uno siempre y cuando C2 sea 2. Pero en cambio, si C2 cambia el valor, el C1 también va a cambiar. Ahora, como nosotros, estas dos dependen de entre sí, nosotros vamos a ver que C1 siempre va a dar un valor y C2 también va a tener un valor. Por ende, van a ser diferentes de cero. Entonces, el conjunto como tal es dependiente. Siempre que el conjunto tenga valores dentro de C1, C2 y C3, el conjunto es dependiente. Y a través de la determinante lo podemos comprobar. Si alguien puede explicar ¿La determinante o de cuál? la determinante. Ya, aquí hacemos lo mismo que en el primero. Usamos el método de Sarrus y en este caso, como la determinante es igual a cero, nos va a decir que el conjunto va a ser dependiente. Simplemente de ese. Ya, ahí estaría todo. Entonces tendríamos que el ejercicio uno el conjunto como tal es independiente y en el ejercicio 2 el conjunto es dependiente. Dependiente. ¿Alguno tiene alguna duda? Yo la verdad no. Yo sí, De hecho, sí terminé de entender. Chávez. o sea, a C2 se le puede dar cualquier valor, pero ¿cuál es el que depende de los otros? ¿C2 o C1 y C3? C3 siempre va a ser cero, siempre. Ya. Ok, Entonces, entre C1 y C2, ¿cuál claro, depende de cuál? los dos entre sí. Por eso aquí dice, le damos C2 igual a 2 porque es una variable. C1 depende de C2 y viceversa. Pero tú tienes C2, a C2 es el que le das el valor, a C1 no le das ningún valor. No, pero si por ejemplo yo le pongo un valor a C1, yo que sé, a C1 le pongo Sí, que es igual a va a cambiar, no, yo lo reemplazo pero por la ecuación de aquí y C2 me da otro valor. sí va a cambiar, pero dentro de lo que tenemos acá abajo, tú dijiste que se cambia, se pone un valor a C2 porque aquí dio cero.
Claro, aquí como te das cuenta se elimina automáticamente en el método gaussiano C2 igual a cero, lo cual nos dice que esto es una variable. Si en cambio aquí no sucedería eso y hubiera, yo qué sé, un menos 3 cuartos, menos 2 quintos, ahí nosotros sí podemos básicamente hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior, donde reemplazábamos C4 en cada una de las eh, ecuaciones y nos dábamos cuenta que todos los valores nos daban cero. O en otro caso sería que nos darían un valor. Pero no, en este caso, por ejemplo, tenemos esto. Esto nos indica que C2 es una variable. Digamos que entendí. ¿Cómo que digo? Entendí. Bueno, entonces son solo los dos ejercicios los que había que aplicar, ¿no? Sí. Sí, solo los ejercicios y nada más. Listo. En ese caso ya, bueno, ya tenemos desarrollados los dos ejercicios a mano también. Y bueno, ya como se vio, todos sabemos cómo hacer los ejercicios individualmente. Así que yo creo que ya sería dejarlo hasta aquí. Ya esto se lo subiría a la profesora para que lo pueda revisar. Listo. Ya, Eso fue gracias. todo. Muchas gracias.